Hola, buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga, les guarde, les ayude. Gloria a Dios. Nos continúe mirando tanto a ustedes como a mí con ojos de misericordia. Porque somos necesitados diariamente, en cada respiro, de su misericordia, de su amor. Gloria a Dios. Dice la palabra en 1 Corintios 13 que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y entendiese toda ciencia y bueno, tantas cosas, pero no tengo amor, nada soy. O sea que si no hay amor en usted para fluir a través de ese talento, que ese talento pueda funcionar en amor, entonces ese talento no va a ser capaz de alcanzar todo lo que alcanza en Dios. Gloria a Dios. O sea, hay que hacer las cosas con amor para que puedan ser bendecidas con Dios, por mi Jesús. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Dándole gracias a mi Jesús porque ha extendido su misericordia sobre usted y sobre mí. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por mi vida, por mi casa, por mi esposa, por mi hijo, por mi familia, por todo lo que tengo y aún por lo que no tengo. Dándole gracias a mi Jesús por su disciplina. Dándole gracias a mi Jesús por su instrucción, porque me ha revelado tantas cosas para que yo pueda entender a nivel mental y comprender. O sea, que lo aplique a mi vida lo que entiendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias por su amor, por su paciencia, por su enseñanza, por su amistad, por su experiencia. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. Dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza, porque a pesar de mis faltas y mis errores, porque no soy perfecto, me equivoco, a pesar de mis faltas y mis errores, mi pastor siempre está ahí para ayudarme, para tenderme su mano, para apoyarme, para confiar en mí. Claro, eso viene de parte de Dios, porque Dios pone el querer como el hacer. Dios pone ese sentir en Él y Él lo transmite a este humilde servidor. Gloria a Dios. En esta ocasión, tengo como iniciativa continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. Gloria a Dios. En esta ocasión le corresponde el libro de Lamentaciones. Gloria a Dios. Dice Colosenses 3:17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, vamos a iniciar con esta instrucción cristiana. Lamentaciones. Nombre del libro. Nombre del libro Lamentaciones. Los judíos tenían por costumbre utilizar como título la primera palabra de un libro. En este caso, Ekah. E-K-H. E-K-A-H. E-K-A-H. Como. Esta palabra significa como. Esta palabra comúnmente cumple las funciones de una interjección. Al estilo de ay. Ay. O sea, una exclamación de dolor. ¡Ay! Esas son las primeras palabras
del libro de Lamentaciones. Compárese su uso en el capítulo 2, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 e Isaías, capítulo 1, versículo 21. Sin embargo, algunos también se refieren al libro como Ginot, G-I-N-O-T, o Lamentaciones, como lo conocemos nosotros. Esta es la forma que se ha conservado en nuestras Biblias, Lamentaciones, en castellano. Gloria a Dios. Autor. No se menciona al autor, pero la tradición que remonta a los tiempos anteriores a Cristo lo atribuye a Jeremías. Algunos especialistas han puesto en duda y señalan una serie de diferencias entre el estilo literario, la terminología y las expresiones de este libro y las del libro de Jeremías, así como ciertas diferencias de énfasis. Sin embargo, se sabe que el profeta compuso lamentos, o sea, compuso expresiones de dolor. En Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 25, hace referencia de los lamentos que compuso Jeremías. Y existe todavía una más impresionante cantidad de similaridades. O sea, hay diferencias, pero son más las similaridades que hay entre Jeremías y Lamentaciones. Gloria a Dios. Como veremos cuando examinemos el texto. Por lo tanto, la diferencia puede que simplemente se deban a las distintas circunstancias que rodean la redacción de Lamentaciones. Trasfondo histórico. Los judíos se percibían a sí mismos como el pueblo escogido de Dios. Claro, ese era el pueblo escogido de Dios, ciertamente. Como tales, estaban conscientes de que solamente experimentarían cosas buenas en las promesas de Dios. Dios había establecido pactos de bendiciones con ellos, con el pueblo de judíos, con los judíos, con el pueblo de Israel, pero estaban sujetos a condiciones. Como dije antes, son promesas condicionadas. O sea, si cumplimos con nuestros deberes, podemos reclamar nuestros derechos. Gloria a Dios. La abierta desobediencia traía consigo el reemplazo de las bendiciones prometidas por el merecido castigo. Gloria a Dios. Por el merecido castigo. Varias generaciones de desobedientes israelitas podrían quedar entonces excluidas de las bendiciones. Gloria a Dios. Claro, porque muchos de nosotros pensamos que somos hijos de Dios porque nos bautizamos en el nombre de Jesús, porque pertenecemos a un linaje, porque somos hijos de pastores, porque muchos argumentos, que los argumentos son satánicos. Mas, sin embargo, usted y yo podemos estar bautizados en el nombre de Jesús, pero si no nos disponemos a caminar conforme a su palabra, entonces es difícil que seamos hijos, porque el hijo hace lo que le ordena el padre. Gloria a Dios. Varias generaciones de desobedientes israelitas podrían quedar entonces excluidas de las bendiciones. Los libros Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas describen la decadencia moral del reino de Judá, a pesar de las advertencias proféticas. Gloria a Dios. Los libros Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas describen la decadencia moral del reino de Judá, del pueblo escogido, de los evangélicos, de los cristianos, de los creyentes. Gloria a Dios. A pesar de las advertencias proféticas. Gloria a Dios. Que les conduciría a su derrota y cautiverio. Véase capítulo 2, verso 17 de Lamentaciones.
Cuando el rey Sedequías se rebeló contra los babilonios, a quienes Judá estaba sometida, Nabucodonosor atacó a Jerusalén. Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 20. Mientras la sitiaba, la gente moría de hambre en su interior. O sea, Jerusalén estaba sitiada por los babilonios. O sea, no podía salir de los espacios de Jerusalén. No podían comprar alimentos, no podían relacionarse con las otras poblaciones. No podían salir de los muros dentro de la ciudad. Gloria a Dios. Cuando se abrió paso a través de los muros que la protegían, Sedequías y sus soldados se las arreglaron para escapar. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 4. Pero pronto fueron capturados. Nabuzaradán, oficial de Nabucodonosor, destruyó la mayor parte de la ciudad de Jerusalén. Quemó el templo y se llevó a la gente a la cautividad, menos a los más pobres. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 25, versos de 8 al 12. Poemas de este libro parecen haber sido compuestos durante y después de que estas cosas ocurrieran. Estos poemas son especialmente desgarradores cuando contrastan las antiguas bendiciones y poderío de Judá con el caos y el sufrimiento que el pecado había ocasionado. O sea, las condiciones de ese momento que describe el profeta Jeremías en Lamentaciones del pueblo de Judá contrastan mucho con las bendiciones que había gozado el pueblo de Judá bajo el reinado de Salomón, bajo el reinado de David, de Salomón y todas las bendiciones que Dios le había hecho acreedores a su pueblo. El pueblo escogido y favorecido lo había perdido todo y estaba en una situación desesperada. Gloria a Dios. Todo lo valioso había sido destruido. Pero los poemas también describen el ministerio de Jeremías, enviado otra vez como profeta para hablar de las nuevas circunstancias que enfrentaba el pueblo de Dios. Gloria a Dios. En ese momento, cuando el pueblo cayó en decadencia y menguó su relación con Dios, disminuyó su calidad de vida, el profeta Jeremías fue enviado por Dios al pueblo de Judá para que le profetizara y el pueblo pudiera escuchar del por qué se debía tal condición y tal situación. Gloria a Dios. Así como en este momento muchos de nosotros estamos atravesando situaciones y procesos, porque decidimos apartarnos de la dirección de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, que Dios nos guarde, que mi Jesús nos guarde Gloria a Dios. Le ayudó a expresar su pena. Jeremías le ayudó al pueblo a drenar su malestar, su pena, y lo consoló en medio de ella. También lo alentó a pensar que la mano de Dios estaba tras aquel castigo y lo ayudó a someterse con actitud penitente. La actitud. De nuevo estamos aquí con la actitud que es mental. Jeremías, Dios puso en Jeremías el mensaje para poder fluir en la bendición, en la dirección de Dios, debemos tener una actitud que a Él le agrade. Gloria a Dios. Una actitud penitente le transmitía Jeremías que debían asumir para atravesar ese estadio o esa situación tan difícil y precaria. Hasta que esta pasara.
capítulo 3, verso 28 al 33 de Lamentaciones. Solo cuando el pueblo se humillara enteramente, se podría pensar en una restauración. Venezuela, mi país en este tiempo, está atravesando situaciones bien precarias y bien difíciles. Cuando el pueblo se humille delante de mi Jesús y lo reconozca, es que mi Jesús va a empezar a obrar. Y mi Jesús va a empezar a mostrar su mano poderosa sobre el pueblo. Gloria a Dios. Sobre la restauración de esta tierra que fluye leche y miel. Gloria a Dios. Dicen que Israel, pero en realidad, en mi corazón, esta es la tierra que fluye leche y miel, Venezuela. Gloria a Dios. Estructura del libro de Lamentaciones. Gloria a Dios. Lamentaciones se compuso como un típico poema del mundo antiguo. Jeremías ya había escrito algunos poemas. Véase Jeremías 7:29, 9:10 y 19. Gloria a Dios. Y lo mismo hicieron otros profetas. Véanse Ezequiel 19 del 1 al 14. Amos capítulo 5 verso del 1 al 3. Pero este libro contiene el más largo y mejor conocido de tales poemas, Lamentaciones. Hay 5 poemas. Los primeros 4 son acrósticos o poemas en los cuales cada verso comienza sucesivamente con una letra del alfabeto hebreo. Eso es lo que significa el término acróstico. Cuando en la antigüedad existía una afinidad y existía una obra de arte literaria, entonces debía empezar con la primera letra con una letra diferente de cada del alfabeto hebreo. Esto se denomina acróstico. Gloria a Dios. Probablemente en aquellos días se les consideraba como un logro artístico relevante. Claro, un poema acróstico en ese tiempo era una obra de arte. Cierto número de salmos son acrósticos. Véanse los salmos 25, 34, 37 y 119. Son salmos acrósticos. Gloria a Dios. Esta estructura debe haber ayudado a su memorización, pero también parece indicar que el poeta expresaba todo lo que sentía, desde Aleph hasta Tau, o como diríamos hoy, de la A a la Z, desde Aleph hasta Tau. Esos son el principio y el final del alfabeto hebreo, Aleph a Tau, o como diríamos hoy, de la A a la Z. Este hurgaba en las penas, el dolor y los temores, y abría su corazón completamente, tanto al hombre como a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta estructura debe haber ayudado a la memorización, pero también parece indicar que el poeta expresaba todo lo que sentía. O sea, tenía eso se llama inteligencia emocional. En este tiempo se llama inteligencia emocional cuando podemos expresar todo lo que sentimos. La incapacidad de expresar los propios estados emocionales se llama alexitimia. Escuchemos bien, alexitimia, que es la incapacidad de expresar los propios estados emocionales. Bueno, Jeremías no tenía eso. Jeremías tenía fluidez. Gloria a Dios. O sea, Dios le permitía esa fluidez. Gloria a Dios. Como decimos hoy, de la A a la Z. Este hurgaba en las penas, Jeremías hurgaba en las penas, en el dolor, en los temores,
y abría su corazón completamente, tanto al hombre como a Dios. El quinto poema no es un acróstico, quizás porque es una oración personal, lo cual hizo que su contenido no se adaptara a esa modalidad literaria. En el material del libro, como un todo, no hay mucho orden temático. O sea, los temas no se ordenan, sino se expresan solamente. Excepción hecha de un posible clímax en el capítulo 3. Y conclusión progresiva en los 2 capítulos finales. Pero así es, después de todo, la naturaleza del dolor que arrecia y se alivia va y viene inesperadamente. Claro, hay momentos que estamos afligidos, pero Dios permite muchas veces esas cosas para que podamos acercarnos a Él. Y cuando nos acercamos, Dios trae el alivio, trae el refrigerio para nuestra alma. Temas. Lamentaciones aborda 6 temas fundamentales. Escuchemos con atención. Todos vinculados con el concepto de sufrimiento. Esto es lo que enseña el libro de Lamentaciones. Enseña todos los rubros que componen el dolor y el sufrimiento, pero con la perspectiva de Dios. Según la perspectiva de Dios. 1. El sufrimiento fue consecuencia de su pecado. Este enérgico planteamiento aparece en cada capítulo, como en el capítulo 1, verso 5, capítulo 2, verso 14, capítulo 3, verso 42, capítulo 4, verso 13, capítulo 5, verso 16. En la época cuando los poemas fueron escritos, esto era obviamente aceptado. Aún los babilonios lo reconocían. En Jeremías 43 hace mención de esto. La gente sabía que sus sufrimientos no se debían a la casualidad. Claro, la gente Por eso fue que los amigos de Job lo juzgaron así, porque Job estaba sufriendo y ellos lo proyectaron en ese marco. O sea que los sufrimientos tienen una causa espiritual. Los sufrimientos físicos tienen una causa espiritual. Y es porque hemos pecado. Gloria a Dios. Por eso es que sucedió eso. Pero en esta ocasión, la gente sabía que sus sufrimientos no se debían a la casualidad. Se debían a la ira de Dios provocada por su pecado. Claro. Lo único que le pasó a los amigos de Job fue que no creyeron en Job. Gloria a Dios, así como mucha gente no creyó en mí. Mas, sin embargo, aquí estoy y haciendo lo que Dios me envió a hacer. Yo fui, de lo último. Pero Dios saca de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y entendidos. Yo fui indigente, viví en la calle. A mí no me interesaba otra cosa sino consumir droga día y noche. Gloria a Dios. En otro tiempo, al autor de Lamentaciones le interesaba la condición espiritual. A Jeremías le interesaba la condición espiritual del pueblo, quien debía asumir su responsabilidad. Si usted está atravesando por situaciones difíciles y complicadas, es necesario que hable con su pastor y le exprese. ¿Por qué? Porque el expresar trae alivio. Ya la carga no es solo de nosotros. O sea, el peso y la presión no es solo de nosotros, sino que la expresamos y entonces nos liberamos. Gloria a Dios. 2. Estamos hablando de los temas de que habla el libro de Lamentaciones. 2. El sufrimiento se percibía
como que venía de Dios y no de los hombres. O sea, el sufrimiento se percibía como que venía de Dios y no de los hombres. O sea, en ese momento, el pueblo de Israel y de Judá percibía que era Dios que era injusto contra el pueblo. Pero resulta ser que eran los resultados de sus propias acciones. Así como hoy en día. Los libros de la Biblia, de los antepasados, del Antiguo Testamento, no es que, no, que eso es otra dispensación, no. Eso también nos edifica y también nos ayuda. Si usted no tiene eso en consideración, su crecimiento está limitado. Si no estudia toda la Biblia, su crecimiento está limitado. Gloria a Dios. Los babilonios, el sufrimiento se percibía como que venía de Dios y no de los hombres. Los babilonios no eran otra cosa que instrumentos en manos de Dios, como le dije. Dios permitió que el pueblo de Babilonia oprimiera al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, porque en ese momento el pueblo de Babilonia era instrumento para formar al pueblo de Israel y de Judá a través de la opresión. Gloria a Dios. El hecho de que detrás de todo estaba el propósito de Dios se invoca a lo largo del libro. No menos de 44 versículos se refieren a este hecho. Un promedio de 1 por cada 3.5 versículos. Algunos ejemplos son capítulo 1, verso 13 y verso 15. Capítulo 2, verso 1 y verso 4. Capítulo 3, verso 1 y verso 37 y 38. El sufrimiento podría llevar 3. El sufrimiento podría llevarlos a Dios en ese momento, al pueblo de Judá. Jeremías era lo que expresaba el libro de Lamentaciones. El sufrimiento podría llevarlos a Dios y en este tiempo el sufrimiento puede llevarnos a Dios. El profeta se muestra constantemente consciente de Dios, sus propósitos y sus relaciones con su pueblo. Nada indica que el sufrimiento se deba haber abandonado totalmente. Nada indica que el sufrimiento se deba haber abandonado totalmente a Dios. O sea, nada indica que el sufrimiento se deba de haber apartado a Dios totalmente. O por haber pasado por completo los mandamientos divinos de sus, o sea, por haber borrado los mandamientos de Dios de nuestros corazones y de nuestra mente, de nuestra memoria. Eso no pasó por eso. Sucedió fue porque Dios tenía el propósito de mejorar a su pueblo. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios nos procesa, es porque vamos a otro nivel. Vamos a otro nivel. Yo no sé cuál es el nivel que Dios me tiene a mí, de verdad, y dónde voy a llegar. Mas, sin embargo, me mantengo obediente. Me mantengo obediente a mi Jesús. Y lo que hay algo que se llama introspección. Intro, que es dentro, pección es búsqueda. Estoy introspeccionándome a cada momento para hallar lo que a Dios no le agrada y poder erradicarlo y corregirlo. 4. ¿De qué habla el libro de Lamentaciones? Sufrimiento, lágrimas y oraciones son cosas que van juntas. Sufrimiento, lágrimas y oraciones son cosas que van juntas. Gloria a Dios. La gente fue alentada a abrir sus corazones a Dios, a llorar en su presencia y a contarle todos los detalles de su sufrimiento, dolor y frustración. Yo en lo personal hago esto. Yo me postro y le cuento a mi Jesús todo lo que me pasa. Desde la palabra que me cayó mal hasta el golpe que me dieron.
yo le cuento a mi Jesús todo. Y si debo llorar, lloro. Muchas de las situaciones que se presentan diariamente nos causan aflicción y dolor, porque no podemos concebir que estemos atravesando tal situación. Mas, sin embargo, créalo, que es Dios que está orando a favor de usted, a favor de mí, para perfeccionarnos y llevarnos a un nivel donde solo Él sabe. Gloria a Dios. Cada capítulo, excepto el número 4, termina con una oración. Pero todo el capítulo 5 es una oración. Como si el autor quisiera llenar esa laguna, ese vacío que hay en el capítulo 4. Las oraciones son detalladas. Capítulo 2, versos 20 y 21. Capítulo 5, versos del 1 al 10. Y emotivas. Capítulo 1, versos 20 y 21. Capítulo 3, versos del 48 al 51. Contienen un lenguaje matizado por el dolor y el arrepentimiento. O sea, un lenguaje que dibuja el dolor y el arrepentimiento que existía en el pueblo de Judá, que debía existir en el pueblo de Judá y en el pueblo de Israel. Eso que en el capítulo 1, verso 20, capítulo 3, verso 40 al 42. Y son una indicación de que conviene orar así cuando la ocasión lo demanda. Escuchemos esto. Y son una indicación de que conviene orar así cuando la ocasión lo demanda. Gloria a Dios. 5. La oración siempre debe buscar un rayo de esperanza. Nunca debemos dejar arrastrarnos completamente por la pena. Nunca debemos dejar que la pena nos arrastre hasta donde ya le dé la gana. Tras la detallada descripción del sufrimiento y la pena en los primeros capítulos, los primeros 2 capítulos y medio, una nueva conciencia parece salir a relucir en capítulo 3, verso 21 al 24. Aquí el poeta habla de esperanza sobre las misericordias y la compasión y fidelidad de Dios. Se trata de reconocer que una manifestación de la disciplina de Dios, escuchemos esto, se trata de reconocer que una manifestación de la disciplina de Dios no significa que se haya acabado el amor de Dios sobre nosotros. Es más el amor, porque Dios está disciplinándonos para llevarnos hasta donde Él desea que estemos. Gloria a Dios. Cuando la acción disciplinaria ha cumplido su propósito, las circunstancias pueden cambiar y cambian en el nombre de Jesús. Capítulo 3, versos 31 y 32 de Lamentaciones. Puede que Dios haya estado usando a Babilonia. Puede que Dios haya estado usando a Babilonia en ese momento, pero eso no significa que ésta pueda equipar al pueblo escogido. O sea, Dios está usando a Babilonia, pero el pueblo de Israel y de Judá no podía recibir instrucción de Babilonia, ni enseñanza de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba usando, era con otra intención, para que el pueblo de Judá y de Israel se arrepintiera y retornara a Dios y empezara a caminar como a Dios le agradaba. Gloria a Dios. Pero puede que Dios haya estado usando a Babilonia, pero eso no significa que ésta pueda equipar al pueblo escogido, pueda doctrinar, alentar, enseñar al pueblo escogido, o que el Señor apruebe sus crueles métodos. Capítulo 3, verso 34 al 36. El futuro reivindicaría la causa de Israel frente a sus enemigos. Capítulo 3, versos 58 al 66. Gloria a Dios. 6.
Debían aceptar su sufrimiento pacientemente. Tenían que sufrir con paciencia su pena y seguir de que, seguramente, de que todo terminaría cuando se hubiera cumplido la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Debían aceptar su sufrimiento pacientemente. Tenían que sufrir con paciencia su pena. Seguramente de que todo terminaría cuando se hubiera cumplido la voluntad de Dios. Cuando Dios cumple el propósito del sufrimiento y cuando Dios cumple el propósito que tiene con cada trato en nosotros, vamos al siguiente nivel. Porque Dios conspira para nuestro bienestar. Gloria a Dios. Aplicación personal del libro de Lamentaciones. El libro tiene mucho que decirnos hoy en día. Escuchemos. 1. La mejor manera de sobrevivir a la pena es expresarla. Debe ser compartida con otros y con Dios. Tiene valor terapéutico poner de manifiesto cada uno de sus aspectos, cada una de las cosas que involucran nuestro sufrimiento. La destrucción de Jerusalén y las lecciones que Dios enseñó a su pueblo fueron tan significativas que los judíos comenzaron a leer este libro en el servicio anual para conmemorar la destrucción de la ciudad, para conmemorar cuando Babilonia irrumpió, invadió el pueblo de Judá y de Israel. Gloria a Dios. O sea, siempre se celebra, son actos que nos causen alegría, que nos causen emoción. Pero en esta ocasión el pueblo de Israel y el pueblo de Judá conmemoraban y celebraban. Vamos a recapitular esto. La destrucción de Jerusalén y las lecciones que Dios enseñó a su pueblo fueron tan significativas que los judíos, fueron tan significativas la experiencia que tuvo el pueblo a través de Babilonia, el pueblo de Dios a través de Babilonia, de la opresión babilónica, que comenzaron a leer este libro en el servicio anual. Cuando empezaba el año hebreo, el pueblo de Israel y de Judá leía este libro. Y conmemorar la destrucción de la ciudad, o sea, se recordaban de por qué Dios había permitido que el pueblo de Judá y de Israel fueran oprimidos por los babilonios. Entonces, la gente se apercibía de no apartarse de Dios. No querían que aquella amarga experiencia se les olvidara. Al igual que las victorias, las derrotas deben ser también recordadas. Al igual que las victorias, las derrotas también deben ser recordadas. Si la iglesia conmemorara algunos de sus errores por las cuales Dios la ha juzgado, estos no se repetirían tan fácilmente. Gracias, mi Jesús. Gracias. 3. Cuando los cristianos han recibido abundantes bendiciones y sabiduría de Dios y luego le dan la espalda, esto es algo de suma gravedad. Los privilegios de que gozamos no nos eximen de nuestras responsabilidades. Los privilegios que gozamos no nos eximen de nuestras responsabilidades, ni del juicio de Dios. Incrementan nuestras obligaciones y nuestra culpa y nos hacen acreedores de un castigo más severo. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 12, versos 46 al 48, más o menos. Dice que al que más se le da, más se le demandará. Si Dios le ha entregado mucho a usted, como me ha entregado mucho a mí, por esa norma seremos juzgados. ¿Por qué? Porque si yo te di mucho, usted tiene que caminar conforme a todo lo que yo le di.
Pero si no, si no te di mucho, bueno, hiciste lo que pudiste con lo que tenía. Pero si te di mucho, entonces debes caminar conforme a todo lo que yo te di. Si a usted aprendió mucho del Evangelio, entonces usted debe tener una vida bendecida, prosperada y en victoria. Porque tiene muchas herramientas, así como yo. Y bueno, yo relativamente estoy esperando, o sea, yo no estoy, Señor Jesús, guárdame, Señor Jesús, escucha mi expresión. Yo no estoy renegando de lo que tengo, no, yo estoy muy agradecido con Dios por mi casa, por mi vida, por mi familia, por mi esposa, por todo lo que me da y aún por lo que no me da. Gloria a Dios. Si Dios decide llevarme de aquí a otro lugar o llevarme a otro nivel, es Él que decide. Cuando yo esté en condiciones de cumplir lo que Él me encomendó, la carga que Él me dio. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Incrementan nuestras obligaciones y nuestra culpa y nos hacen acreedores de un castigo más severo. Esto es particularmente cierto en el caso de líderes religiosos. Gloria a Dios, tenemos mucha responsabilidad delante de Dios y debemos cuidarnos hasta de la más insignificante palabra. ¿Por qué? Porque Dios está mirándonos. Dios está mirándonos. Y si Dios le dio una dirección de algo, Él espera que usted no cometa el error que Él trató de evitar dándole la dirección. Gloria a Dios. 4. ¿Hasta qué punto castiga Dios a su pueblo por sus pecados en nuestros días? ¿Hasta qué punto castiga Dios a su pueblo por sus pecados en nuestros días? Cristo murió por nosotros y su resurrección ciertamente nos ha redimido. No somos acreedores a ningún castigo por los pecados. No somos acreedores a ningún castigo por los pecados que hemos cometido en el pasado, después que nos bautizamos. Entonces, cuando nos bautizamos, Dios paga nuestros pecados. Dios se hace en nuestra cabeza, mi Jesús se hace en nuestra cabeza cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y no tenemos responsabilidad de cancelar una deuda que ya Él pagó por nosotros. No somos acreedores de ningún castigo por los pecados que hemos cometido, ya que el Señor ha sufrido en lugar nuestro. Vivimos bajo un pacto diferente que el de los judíos en el 587 a.C. Aún los incrédulos no son castigados generalmente en esta vida por sus pecados. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 10. Pero tanto los creyentes como los incrédulos tienen que sufrir a veces las consecuencias de los pecados cometidos, como la adicción a las drogas, la embriaguez y el crimen. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Pero los creyentes como los incrédulos tienen que sufrir a veces consecuencias por los pecados cometidos, como la adicción a las drogas, la embriaguez y el crimen. Y Dios a menudo permite que suframos a fin de disciplinarnos. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versos del 3 al 17. Así aprendemos a obedecerle y se fortalece nuestra fe cristiana. Gloria a Dios. Otra consideración de la disciplina de la iglesia. Los cristianos que dan la espalda a Dios deben recibir algún tipo de disciplina en su iglesia local. Los cristianos que se apartan y se van de la congregación deben recibir de parte de Dios una disciplina en su iglesia local.
Dios permite a veces que la gente sufra. Primera de Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 6. Y aún muera físicamente. Hechos, capítulo 5, versos del 1 al 11. Con el objetivo de disciplinarnos, de disciplinar a la tierra, a la humanidad. El principal propósito de la disciplina divina es, sin embargo, la restauración. Segunda de Corintios, capítulo 2, versos del 5 al 8. Vamos a leer esto. Segunda de Corintios, capítulo 2, versos del 5 al 8. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por mucho. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por mucho. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gracias, mi Jesús. Aunque no se nos castiga por nuestros pecados, Dios permitirá que suframos en ocasiones a causa del pecado, para que restauremos nuestra comunión con Él. Muchas veces no siempre. Ya Dios ha pagado nuestros pecados, pero muchas veces recibimos consecuencias que se originan de ese pecado, para que restauremos nuestra comunión con Él y restauremos la conducta que a Él le agrada. Tenemos que aceptar los planes de Dios y aprender de nuestras experiencias. Si se trata de una acción disciplinaria de Dios o si se trata de una acción disciplinaria de Dios, la pena se prolongará hasta que sea necesario, hasta que usted haya recibido la enseñanza de Dios, hasta que yo haya recibido la enseñanza de Dios. No existen soluciones fáciles para estos problemas, ni manera sencilla de salir de ellos. El castigo nos conducirá a Dios, a la oración y a la obediencia. Lo necesitamos. Gloria a Dios. No existen soluciones fáciles para estos problemas, ni manera sencilla de salir de ellos. El castigo nos conducirá a Dios y a la oración y a la obediencia. Lo necesitamos. 5. Como es natural, no todos los sufrimientos proceden de la disciplina divina. No todos los sufrimientos son trato de Dios. Satanás también puede traernos sufrimientos, como a Job. Job, capítulo 2, verso 7, Lucas, capítulo 13, verso 16. Pero con ellos procura destruir, el diablo procura destruirnos, no restaurarnos. Cristo revelado en el libro de Lamentaciones. Este libro demuestra lo débil que son las personas bajo la ley, bajo la dispensación mosaica, bajo lo que está escrito, y lo incapaces que son para servir a Dios por sus propias fuerzas. Esta dispensación es de la gracia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ordena nuestra vida espiritual, limpia nuestro espíritu, hace morada en él.
Entonces impregna nuestra alma e impregna nuestra carne de su naturaleza. Y en la medida que la alimentemos y la ejercitemos con ejercicios espirituales, entonces podremos servir a Dios de manera cabal y completa. Como dice la palabra de Dios, esto lo dijo mi pastor Moisés, dice, para que Dios santifique, para que Dios te santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. Esto lo conduce a Cristo. Romanos 8:13. Aún estos poemas se puede ver brillar algo de Cristo. Él es nuestra esperanza. Capítulo 3, versos 21, 24 y 29. Habla de la esperanza de Cristo en nuestra vida. Cristo es la esperanza en nuestras vidas. Él es la manifestación de la compasión y la misericordia de Dios. Capítulo 3, versos 22, 23 y 32. Él es nuestra redención y la vindicación. Capítulo 3, versos 58 y 59. Espíritu Santo en acción en Lamentaciones. La acción divina por los pecados de Israel, capítulo 2, versos del 1 al 6, nos recuerda que el Espíritu Santo ha sido y todavía es agraviado por nuestra conducta. Isaías, capítulo 63, verso 10. No os contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Pero Isaías 63:10 pues dice esto. Vamos a leer Isaías 63:10. Vamos a ver. Ajá. En el nombre de Jesús. Mas ellos fueron rebeldes.